Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, nos manda su mensaje de amor. Pidámosle al Señor para todos los que escuchen este estudio bíblico, que podamos entregar al inicio de la Semana Santa nuestro corazón, nuestros pecados, preocupaciones, todo aquello que nos abruma, para que en todo podamos tener la luz del Señor y al estilo como Jesús pasó caminando sobre la tierra y vivió su pasión, su muerte y resurrección, que nosotros seamos capaces de morir poco a poco a todo aquello que no es Dios, para darle lugar a Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ya se supone entonces, no, es el inicio de la Semana Santa y el Evangelio que vemos para este ciclo litúrgico es el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 14, capítulo 15. Es difícil poder examinar todo el Evangelio. Jesús decía: cuando yo sea elevado o cuando ustedes eleven al Hijo del Hombre, entonces los atraeré a todos hacia mí, decía el texto. Y a final de cuentas se realizó, pero la manera como el Evangelio de Marcos lo cuenta es bastante especial. He escogido unos puntos para tratar de nuevo de sacar de entre toda la riqueza que tiene ese Evangelio de Marcos. Recuerde que Marcos, años 70, 40 años después de que murió Jesucristo, de que resucitó, que la comunidad se estaba solidificando. Marcos, según la tradición, es el secretario de Pedro, el apóstol Pedro. Así que lo que estamos escuchando o leyendo es una narración de primera persona. Por supuesto que Marcos se los contaba hace mucho tiempo. Marcos decía: no lo puse en el orden cronológico, sino como yo escuché al apóstol contar las situaciones y las historias. Para este evangelio entonces de la pasión en el evangelio de San Marcos, comienzo con la multitud que aclama y la multitud que condena. Es increíble que tienen poder esa multitud para recibir, para enseñorear a Jesucristo, para decir que Él es el Hijo de David, pero también un poquito más tarde será la misma multitud que lo está condenando a muerte. Son de las dicotomías de la vida. Los líderes en este evangelio, por el versículo 6, ya están decidiendo que tienen que matar a Jesús. Y de una vez digo, es impresionante que ellos decidan que tienen que matar a Jesús cuando uno de los mandamientos de la ley de Dios es no matar. Pero así está el cáncer en la institución religiosa de ese tiempo. Jesús ha venido a desestabilizar lo que ellos tenían y se sienten amenazados por su presencia. Así que deciden que necesitan acabar con él. Hubo una ocasión en el versículo 6 cuando una mujer con una botella de alabastro entró y la rompió la botella y tenía un perfume maravilloso que costaba como 300 denarios, dice el texto, y que entonces ungió a Jesús, que se lo puso en la cabeza. Esto es como cuando lo que hacen con una persona que ya está muerta. Como ciertos de los funerales duran 7 días,
Entonces van a envolver como una pequeña momia a las personas, pero le van poniendo mirra o aceites especiales para que dure el cuerpo en esos lugares cuando el calor comienza a ser bastante fuerte. Y dice que la gente se molestó, porque dice, ¿por qué rompieron este perfume que mejor lo hubieran podido haber vendido por 300 denarios y entregárselo a los pobres? Jesús dijo, déjenla, déjenla, no la molesten, porque ella ha hecho una obra buena por mí. Ella me está ungiendo, dice, me está embalsamando ahorita que estoy en vida. Y de hecho, pues ese va a ser el problema con la muerte de Jesús, que como es Pascua y sábado, entonces no van a tener tiempo para poder embalsamarlo y meterlo a la tumba. Va a ser rápidamente que José de Arimatea lo va a tener que hacer. Pero dice el texto que seguidito en el versículo 10, Judas Iscariote como que le molestó de sobremanera esto que hizo la mujer con Jesús, en lugar de entregar esa botella de perfume para venderla. Y se fue donde los sumos sacerdotes para entregarlo. Y ellos se alegraron, dice el texto, y le prometieron darle dinero. Y ahora entonces Judas andaba buscando el momento para poder entregar a Jesús. Surge la oportunidad dorada para los sumos sacerdotes de poder tener una ocasión para poder deshacerse de Jesús. Pero, repito, la idea de la multitud, una multitud a la entrada de Jerusalén que recibe a Jesús como el Mesías. Pero será una multitud la misma que estará para la fiesta de Pascua que lo declare reo de muerte y que entonces, guiados por los sacerdotes del templo, en lugar de pedir la liberación de Jesús, dirán, crucifícalo, crucifícalo. La dicotomía de lo que una misma multitud tiene poder y es capaz de hacer como lo hicieron con Jesucristo. Me salto a la última cena. Segundo ambiente. Es un ambiente seguro, debió haberlo sido. En el Evangelio de Marcos, ustedes lo escucharon, si escucharon el audio o leyeron el texto, capítulo 14, Jesús dio instrucciones precisas, cómo encontrar el lugar donde celebrar la Pascua, y todo lo encontraron como Jesús lo había dicho. Prepararon, y dice, mientras estaban recostados, Jesús dijo que uno de ustedes me entregará. Y aclara, el que come conmigo. Pero si los 12 están comiendo con él, entonces no solamente es Judas, sino que es una manera de traición de todos, según el Evangelio de Marcos. Ellos empezaron a entristecerse y se preguntaban los unos a los otros, ¿acaso soy yo? Él les dijo, y esta es la parte difícil, uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, ese es. Porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y esta frase, pensamos que es agregada, más le valdría a él no haber nacido. ¿Y por qué digo eso? Porque fíjese que lo siguiente después es mientras estaban comiendo, del versículo 21 al 22, o sea, acaba de decir esta pequeña sentencia. Y luego va a decir, y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se las dio diciendo, esta es mi sangre de la alianza. Y al decir de la alianza está hablando de la salida de Egipto. Cuando el ángel de la muerte estaba por tocar a todos los primogénitos, pero los judíos que habían sacrificado una oveja, un cordero, ellos pusieron la sangre del cordero en la entrada de la puerta. Y por supuesto, entonces ya ellos estaban protegidos. El ángel de la muerte no los tocó, pues Jesús es el verdadero cordero y que va a marcar a cada persona para que el mal, la muerte del mal, no los toque. Entonces voy al asunto que quería expandir. Jesús les da Eucaristía, aún acabando de decir que más les valdría no haber nacido. El amor de Jesús es impresionante. Jesús no se guarda un rencor.
Jesús puede haber dicho en este lugar, ese hombre mejor le valdría no haber nacido, pero inmediatamente tiene una actitud de papá, una actitud de amor para con los discípulos que están alrededor y les da su cuerpo y les da su sangre. Aquí lo digo en las Eucaristías y tal vez lo dije allá también cuando estaba. ¿Quién de nosotros será digno de recibir al Señor? En realidad, ninguno de nosotros. Pero es una sola palabra suya que bastará para sanarnos. Y en este Evangelio, en la última cena, tenemos que Jesús tiene esa última palabra, que es la palabra sanadora, la palabra que los vuelve justos, aunque todavía no lo sean. Jesús los revela que hay uno que lo entregará y seguido les dará la Sagrada Comunión. La pregunta que hacía ahorita y trataba de resolver. ¿Por qué darles su cuerpo y su sangre si ellos lo traicionarían? Porque así es Jesús, se entrega y se entrega por los pequeños y los pecadores. Y estos discípulos en este momento son un ejemplo claro de los pequeños y de los pecadores. Los van a abandonar, pero Jesús no los abandona a ellos. Aún Judas, Jesús tiene en su corazón todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Seguro que Jesús no lo olvidó jamás, que lo llevó en su corazón. Ahora, punto 3, la oración en el huerto. Terminó la cena y se fueron al huerto de los olivos, al Getsemaní. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que ha tomado en otras ocasiones, hasta la transfiguración. Es importante que en el texto dice que Jesús comenzó a sentir pavor y angustia. Esto es un sentimiento muy humano. Y el texto nos está diciendo, eso lo sintió Jesús. Jesús no estuvo en este planeta como un extraterrestre que no tenía sentimientos, no estuvo como una persona desconectada de lo que usted y yo sufrimos o como lo sentimos cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos mal, pero el amor de Jesús sobrepasa todo eso. Eso es lo que a mí me encanta de Jesús. Pero dice el texto que aún así, oliendo la muerte a la vuelta de la esquina, dice el texto, sintió pavor y angustia. Y les dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta el punto de morir. Es bien evidente esta frase para decir, estoy temblando por dentro. Y les pidió, quédense aquí y velen en oración. Se adelantó un poquito más, dice el texto, y cayó por tierra y suplicaba que a ser posible de él pasara aquella hora. La oración que él hace es muy linda. Lo primero que dice Jesús es, Abba Padre, como el Padre nuestro. Entonces, importantísimo en la oración que reconozcamos a quién le estamos haciendo la oración y quién es Él para nosotros. Él es el Abba, el Creador, el Papá, el Padre. Y luego le dice, todo es posible para ti. Es una mentalidad muy linda del Evangelio de Marcos que nos pone esto, porque está diciendo, yo ya confío en ti. Tú eres mi papá y yo confío totalmente que tú lo puedes todo en tu creación. Y ahora viene la petición personal. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Él se somete a esa voluntad y a ese plan divino. Él conoce el querer del papá y él sabe que todo es posible para él. En esto yo me detengo solamente para decir, nosotros decimos cuando estudiamos Biblia que cuando Jesús está diciendo todo es posible para ti, Jesús también está diciendo, aun si me mataran, yo sé que todo es posible para ti. Yo puedo revenir porque tú lo puedes todo. Y tú que eres todo amor y todo poder, no te queda tu proceso a medias jamás. Tú lo cumples, tú lo completas. Por eso, para mí, que se pueda quitar esta copa, en el Evangelio de Juan esto no existe. En el Evangelio de Juan, Jesús agarra la misión y lo único que medio titubeo, que lo escuchamos el domingo pasado,
fue cuando Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, bueno, y entonces, ¿qué voy a decir ahora que estamos en este momento? Padre, quítame todo esto. Y dirá él, no, para eso he venido, para pasar esta pasión, valga la redundancia. Pero en Marcos Jesús es completamente humano, completamente siente todo por lo que está pasando, tiene los sentimientos 100% encendidos, pero tiene su corazón completamente fijado en la mirada de Dios también, con una confianza muy profunda. Las dos son necesarias. Jesús no vino a mentir. Jesús no vino de nuevo a fingir que le dolía y después decir, no, no me dolió. No, todo le dolía y pasó por lo que pasas tú cuando estás angustiado, angustiada. Y lo lindo de todo esto es que hay esperanza también para ti, para mí, sabiendo que si confiamos en el Padre, Él nos abrirá el camino. Bueno, eso fue en el huerto. Jesús durante 3 veces irá a ver cómo están velando los discípulos, estarán dormidos. Y en ese caso el estar dormido significa no entendemos. No entendemos qué estamos haciendo aquí, no entendemos qué está pasando. No hay transfiguración, no hay multiplicación, no hay nada. Así que están ellos como en un momento de pérdida. Pero él continúa entonces la pasión en Marcos. Apenas termina la oración, arrestan a Jesús. Dice el texto que entonces se acercó Judas, ya había dado el signo a los sacerdotes, al que yo bese, como si no lo conocieran. Ellos ya tenían que haber conocido a Jesús, pero se quería asegurar que los guardias del templo, que eso sí pueden no haberlo conocido, que ellos se dieran cuenta que arrestaban a la persona correcta. A la persona que bese, él es. Y dice el texto, entonces lo rodearon y ya Jesús entonces les saca en cara. ¿Cómo, como contra un salteador, habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero es para que se cumplan las escrituras, dirá Jesús. Es como que él cae en cuenta de esto. ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Pero luego él mismo lo reflexiona y dice, es para que se cumpla la escritura. Y dice el texto, y abandonándole, huyeron todos. Así que hasta allí llegaron los 12. Nos cuenta, Marcos es el único que nos cuenta esto en el versículo 51. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, de una sábana, y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Muchos dicen, ¿quién es este discípulo, esta persona que seguía a Jesús? Muchos dicen, es el evangelista Marcos, el que escribió este evangelio, que se siente no capaz, que se siente mm, como un discípulo aparte, un discípulo que no conoció toda la historia y que es como un discípulo desnudo, un discípulo a medias. Otros dicen, son los cristianos, son los discípulos como grupo representado en una persona. Todos ellos caminaron con Jesús. Todos ellos vieron los milagros en primera persona. Unos de ellos vieron la transfiguración. Lo vieron en el templo y entendieron lo del cuerpo. El templo era su cuerpo. Y aún así, en el momento que ni siquiera hay peligro para ellos se escaparon todos. Entonces es como un grupo que representa a una persona, no, el grupo, esta persona representa a un grupo que tiene su fe incipiente. Pero raramente en la resurrección también aparecerá un joven vestido de blanco dando instrucciones sobre la resurrección de Jesús. Así que también es un ángel. Queda todavía para la reflexión quién este hombre pudo haber sido. Pero muchos se inclinan por el escritor del Evangelio. Jesús entonces queda totalmente solo. Pedro lo sigue de lejos. Las mujeres también lo verán de lejos en la cruz, pero esto es algo que pasa en la pasión de Jesús. Todos lo siguen de lejos.
No quieren que los relacionen con Él para que no les pase a ellos lo que le está pasando al maestro. Pedro siguió a Jesús hasta el palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte. Vuelvo a repetir, los mandamientos dicen no matarás, pero ellos andan buscando un testimonio. Lo malo es que se encuentran con todos los testimonios falsos y ellos quieren un testimonio, que alguien diga algo en contra de él. O también levantar falso testimonio es otro de los mandamientos que es prohibido. No levantarás falso testimonio contra nadie. Bueno, así que estamos viendo que esta estructura de nuevo de los sumos sacerdotes tiene un cáncer interno y es un cáncer en el cual ellos no están dando lugar a Dios mismo para que hable y los guíe. Es doloroso ver eso. Dice el texto que de los testimonios que dieron era, nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario. Jesús no dijo nunca eso. Les dijo a ellos, destruyan ustedes este templo, que yo lo reedificaré en 3 días. Y por supuesto, esto no coincidía su testimonio. Ahora, dice el texto, se puso de pie el sumo sacerdote y le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito, el Hijo del bendito, perdón, el Hijo de Dios, del Dios bendito? Y Jesús respondió con la verdad en la boca, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Importante para nosotros, yo soy. Cuando Moisés preguntó en el Antiguo Testamento, ¿quién eres? Yo le tengo que ir a decir al faraón que deje salir al pueblo y le voy a decir que quién me envió. Y Dios le va a decir, yo soy el que soy. En el Evangelio de Juan se ve muchas veces, muchas ocasiones, y lo vemos otra vez aquí también en el Evangelio de San Marcos, para saber, es Dios el que está actuando. Y luego dice Jesús, como una profecía, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Se cumplirá todas las profecías entonces. Para el sumo sacerdote que se rasga las vestiduras en ese momento, esto es suficiente. Y con esto ya lo podemos matar. Y rasgándose las vestiduras está diciendo, yo tengo la prueba, yo lo escuché, yo me escandalicé y yo tengo el poder de juzgarlo como reo de muerte. Detestan a Jesús porque había sido capaz de amar a los desposeídos, a los impuros, leprosos, lo hemos visto en los evangelios que hemos examinado, a los pecadores en general. Todos recuperan su dignidad no por un sacrificio en el templo, sino por el amor limpio de Jesús, sin interés alguno. Jesús no sana a nadie esperando algo de esa persona. Jesús se entrega con amor, pero amor limpio, amor que no tiene un interés humano para nada. Es el amor celestial. Pero Jesús decía ahorita, no sabe otra cosa más que amar de esa manera pura, de esa manera limpia. Está con los discípulos que sabe que lo van a abandonar, que sabe que lo van a traicionar, y Él se entrega a cada uno de ellos en su cuerpo y en su sangre. Cuando estemos en la Eucaristía, recordemos eso. Nosotros somos los discípulos delante de Jesús, incluyéndome a mí, por supuesto, aunque yo presida, estoy en el lugar de Cristo, pero al mismo tiempo mi corazón está como un discípulo diciendo, no soy digno de que entres en mi casa, Señor. Es un orgullo servirte, pero no soy digno. Y el Señor dirá, pues que yo tengo la palabra para sanarlos a ustedes. ¿Quieres sanarme? Sí, quiero. ¿Recuerdan con el leproso? En ese mismo aparte, Pedro niega conocer a Jesús. Eh, lo habíamos hablado ya hace un año, cuando estábamos en pleno comienzo de la pandemia, y cómo las criadas del sumo sacerdote reconocieron a Pedro y además dijeron, este es Galileo.
Así que tú tienes ¿no estabas tú con Jesús de Nazaret? ¿No eres uno de ellos? Ciertamente eres uno de ellos. Solamente subrayo que es una de las criadas. No poniendo ningún acento porque ella es criada, hay más criados ahí, sino que esta mujer no tenía poder judicial ni poder religioso. Esta mujer no tiene ninguna prebenda para poder mandar a Pedro a la muerte. Pedro le tiene miedo de dar testimonio de quién era él con Jesús a una persona que no le puede hacer nada. Esta persona puede ridiculizar a Pedro, pero Pedro pudiese ser orgulloso, estar orgulloso de ser discípulo de Jesús, pero no lo fue. Lo negó 3 veces y Jesús había dicho eso. Cantará el gallo 2 veces y tú me habrás negado 3. Como diciendo, el gallo que canta tan rápido, tú vas a ser más rápido negándome. Y Jesús es bueno para cuando una persona se siente como soy el mejor, yo voy a ser el mejor discípulo contigo, Señor, como decía Pedro, yo no te abandonaré, Señor. Y Jesús lo queda viendo y le dice eso. Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado tú 3. Y dice el texto, se acordó y comenzó a llorar. Esta es la parte que también hablábamos hace un año, cómo la diferencia entre Judas y Pedro, esas son estas lágrimas que son de conversión, estas lágrimas que son de poner nuestra pobreza en las manos del Señor, no físicamente en ese momento para Pedro, pero él lo sabe y su corazón se conecta con Jesús. Pero es que es cierto, y pongo la frase clave en este momento, es que dijo Pedro, yo no conozco a ese hombre de quien hablas. Y de verdad no lo conocía. Él creía y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito, pero no lo conocía completamente. Pedro quería quedarse en las chozas allá en la transfiguración. Es que no conocía a Jesús todavía. Pedro, mucho amor, mucho valor, mucha fuerza, es arrebatado. Pero Pedro no conoce a aquel que admira y ama profundamente. ¿Por qué llora? Porque sabe exactamente lo que ha hecho contra aquel que es todo amor. Pero a final de cuentas, repito, somos todos nosotros. Todos nosotros cuando vamos a la Eucaristía estamos en las mismas condiciones. Y es increíble sentir el amor del Señor que se entrega en su cuerpo y en su sangre a cada uno de nosotros, siempre, siempre con ese perdón, sabiendo que Él no está allí juzgándonos, sino derramando su gracia para que tengamos fuerza por dentro para continuar en el camino. Bueno, y la crucifixión y la muerte de Jesús, que son importantes también en el Evangelio de Marcos. Por supuesto, está hablando de eso. Pero fíjese que ¿dónde lo van a crucificar? Esa es una buena pregunta, porque lo van a conducir, según Marcos 15:22, al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. En otros evangelios nos dice que es el lugar de la calavera, esa es la traducción que ponen. Si ustedes investigan, van a ver que en ese lugar se habían encontrado muchos huesos y calaveras, cráneos también. ¿Serán de un tiempo viejísimo, de las migraciones antiguas? No lo sabemos. Resulta entonces que la tradición para el tiempo de Jesús decía que como sin explicación habían esqueletos en ese lugar, más la montaña parecía como, aparentaba como si fuese un pequeño cráneo. Eso es lo que dicen aquellos que conocieron el lugar. Ahí se edificó una iglesia cuando ya el cristianismo se volvió oficial y Santa Elena, que fue la mamá de Constantino, ella quitó un monumento romano y
construyó una iglesia sobre el lugar donde habían cruces, dice la tradición, y que ella quería dedicarlo entonces a Jesucristo, al lugar donde él fue crucificado. Hoy lo conocemos como el Santo Sepulcro y está todavía ahí. Bueno, pues, pero entonces decía, en la tradición antes de todo esto, antes de que Helena construyera y que existiera la iglesia del Santo Sepulcro, decían por esos huesos que se encontraban en ese lugar sin explicación que allí estaba la tumba de Adán, que el Adán del Edén, el Adán que creó el Señor con sus propias manos, el día que se murió allí. Decía la traducción. Es un juego también del Evangelio de Marcos decir, pues a Jesús lo crucificaron en ese mismo lugar, donde murió el primer hombre y ahora el nuevo Adán, Jesucristo, morirá y resucitará en ese lugar para mostrar que la muerte no tiene poder absoluto sobre la creación de Dios. Dios se salió con la suya, Dios regresa a la vida. Por eso es que es interesante que a Jesús lo hayan llevado al lugar llamado de la calavera. Vuelvo a repetir que en la tradición judía se decía era la tumba del viejo Adán. Y ahora el nuevo Adán va a sanar la creación. Muy bien, fue como una señal para la comunidad primitiva que ese lugar de la resurrección de Jesucristo marcaría que de nuevo la muerte ya no tiene poder. Ya la descripción después de la crucifixión misma de Jesús es bien escueta. Se reparten los vestidos. Lo crucificaron a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, así es. Y dice que la inscripción que le pusieron es, este es el rey de los judíos. Es una ironía del Evangelio de Marcos también, decir, creyendo que lo estaban insultando, le ponen un rótulo que está diciendo la verdad. Y aquellos que lo llevaron a la muerte no se están dando cuenta que este es verdaderamente el Hijo de Dios. Ellos vieron los signos, ellos vieron las sanaciones, ellos escucharon sus predicaciones y Él los confrontó. Y fueron incapaces de reconocerlo y aceptarlo como su rey. Ahora, levantado en la cruz, Jesús, con ese amor todavía, el mismo amor de la última cena, el mismo amor de toda su vida, Jesús también va a morir, lo he dicho en otras ocasiones, también va a morir por los sumos sacerdotes. Jesús no se va a llevar un rencor a la tumba, no se va a llevar un rencor a la cruz y que va a decir, esto sí no lo perdono. Claro que lo perdona nuestro Señor, no se mide en amor. Es lindo pensar que Jesús desborda de amor. Por eso la muerte no podrá con Jesucristo, porque tiene mucho amor, es amor de Dios. Y por eso la muerte lo devolverá. Es Dios quien lo resucita, pero es porque la muerte no puede contener a Jesucristo. Y así nos dice la carta a los Hebreos y también nos lo va a decir los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Los insultos que le dicen a Jesús, lo crucifican con dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ve qué clase de reino tiene Jesús. Personas pecadoras a la derecha y a la izquierda. Vuelvo a repetir, ahí estamos nosotros. Por ellos, por nosotros, es que el Señor tuvo ese ministerio y ese corazón abierto para nosotros hasta en el momento máximo de dolor en la cruz. Le empiezan a insultarlo, perdón. Tú que destruías el templo y lo levantabas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Alguna vez creo que les conté que esto es catalogado como una tentación. Estás sufriendo, Jesús. Bájate. Esta gente no te merece. Bájate de la cruz. Y a veces cuando uno está sufriendo, tiene la tentación. ¿Y yo qué hago aquí? Yo debería irme, yo debería desaparecerme.
Y es cuidado, cuidado. Dios todavía está trabajando en tu corazón y tienes que estar con una apertura espiritual para no permitir que el mal entre a tu familia o a tu corazón, sino como corregir lo que necesitamos corregir santamente para que Dios viva y reine. Pero bajándose de la cruz no es solución. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, se lo vuelven a decir. Y es de nuevo la última tentación de Cristo, cuando la gente comienza a decirle, deberías de bajarte. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y a las 3 de la tarde, nona, allí Jesús entonces grita, Eloí, Eloí, que es lo mismo que decir Elías, Elías. Dios mío es lo que significa Elí o Eloí, más como en arameo. La I al final en palabras hebreas significa yo, más la palabra, por supuesto. Entonces es Dios mío. Y está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Pero le está diciendo, Dios mío, eres mío. Y yo te pertenezco y tú me perteneces. Estamos juntos en esto. Pero me siento abandonado, como todo ser humano que está confundido, como todo ser humano que no tiene poder sobre lo que le está pasando. También yo estoy en ese momento aquí, mi Dios, mi Padre. Jesús lo vivió todo como un ser humano. No escatimó, como es lo que quisiera decir más bien, no se escapó, no trató de quitar cositas. Ay, bueno, eso sí no me gustaría hacerlo. Él vivió la experiencia completa, no porque se mereciera todo honor y toda gloria, como decimos nosotros, por los siglos, pues aunque se lo merece, Él lo, lo vivió con honor, con dolor, con desesperación, pero con confianza en Papá mío, Abba, lo que le decía en el huerto, Abba Padre. Y aquí es Eloí, Dios mío, eres mi Dios. Todavía tengo confianza en ti. Y dice el texto, se confundieron y pensaron que estaba llamando a Elías por la manera como se dice, y quisieron darle vinagre. Pero Jesús no va a beber. Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y ahí está el final de la pasión. Jesús, un fuerte grito, y se murió. El velo del santuario, perdón, del templo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y ya lo había explicado antes, el santuario es el santo de los santos en el templo de Jerusalén, que tiene varios patios, hombres, mujeres, para los gentiles, para todo. Pero hay un lugar donde es el santísimo, ese es el santuario, y allí estaba esa cortina que se rasgó de dos en dos, de arriba hacia abajo. Y decía, es porque Dios es el que rompe, Dios es el que abre la comunicación entre Él y nosotros. Dios es el que decide y nos da la oportunidad de que no haya separación entre Diosito y nosotros. Gracias, Señor, podríamos decir nosotros. Pero les recuerdo algo. Esto no lo ve usted desde el Monte Calvario. Esto es imposible para una persona que esté en el Calvario darse cuenta en ese momento que en Jerusalén la cortina del templo se rasgó. Así que este es un dato que solamente es para los que estamos leyendo el Evangelio. Los demás no vieron nada. Revise este texto en su Biblia. No tiene temblor, no hay rayos ni centellas, no hay nada más. Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego con un fuerte grito expiró. Mire la conclusión. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este era hijo de Dios.
Este señor tiene tanta fe que con lo poquito que vio fue suficiente para él para darse cuenta que Jesucristo es el Señor. A mí me parece impresionante que el Evangelio de Marcos lo haya compuesto de esta manera, porque es un reto para usted y para mí. Nosotros esperamos ver muchas bendiciones para sentir que Dios nos está acompañando. Y este señor en un lugar cruento, donde se burlaban de Jesús, donde lo tentaban y le decían, bájate, bájate, todo lo que se vio allí, y este señor con dos cositas que vio de Jesús. Uno, que no respondía a nada, no respondía con odio, no respondía con violencia a ninguno, que cuando usted y yo estamos sufriendo, que ni nos hablen. Cuando estamos con dolor, que no nos vengan a molestar. Pues mire que Jesús es distinto, es ese amor que se desborda de nuevo y con la manera de expirar que el fuerte grito y ya se fue. Este señor dijo, este verdaderamente era hijo de Dios. Continúa el evangelio, por supuesto, para mostrar la sepultura, pero hasta este punto quisiera dejarlo allí porque esto nos puede ayudar a reflexionar a nosotros, para meditar. Ante este relato, lo primero que debemos hacer es un silencio profundo. Qué bonito que lo agarráramos de nuevo, pero ya completo, pero hacer una oración para que esta palabra de Dios, este momento de salvación, donde se rompe la separación entre Dios y nosotros, donde se rompe el poder de las tinieblas, que seamos conscientes que eso es para nosotros la bendición más grande que existe. Y está hecha en un momento muy oscuro, un momento muy simple, pero Jesús, con amor eterno, se ha derramado en su amor sobre nosotros. ¿Reconozco la Eucaristía como el memorial vivo de la presencia de Jesús entre nosotros? Porque esa es como la crucifixión diaria o cuando vamos a la Eucaristía. ¿Cómo es mi vida de oración? Mucha gente ora para que Dios le cumpla sus deseos, es decir, que le cumpla su voluntad. Señor, dame esto, dame lo otro, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sin embargo, Jesús pide que no se cumpla su voluntad, sino la del Padre. ¿Es así también tu oración y la mía? Busco conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo estoy practicando para conocer la voluntad de Dios? Analiza tu oración, pongo aquí pues. ¿Con qué frecuencia te apartas para orar, para meditar, para contemplar? Cuando tomas este tiempo para orar, meditar y contemplar, tu manera vas a ser más consciente de cómo estás orando y vas a corregirte, detenerte y cambiar tu manera de oración, que es importante. Si no, vamos a continuar en lo mismo. Señor, yo sé que tú eres poderoso, hazme la voluntad mía. Aquí no te pregunto qué es lo que quieres tú, te digo lo que yo quiero que tú hagas por mí. No es la oración correcta, aunque lo hacemos muy seguido. Por eso necesitamos entonces buscar conocer la voluntad de Dios. Oración, meditación, contemplación. ¿Puede haber algo en mi vida que soy como ese pueblo que un día recibió a Jesús con alegría? Eres el rey. Y luego por conveniencia pide que lo crucifiquen. Cambio mis opiniones con frecuencia, opiniones eclesiales, opiniones espirituales, y me torno como una, una espiga que va de lado a lado dependiendo de qué está pasando. Mi fe entonces no es firme. Ante el misterio de la pasión, crucifixión y muerte del Señor para darme vida, todo eso que Él vivió, ¿cuál es mi actitud? ¿En qué manifiesto mi sentir con lo que Él vivió y pasó? ¿Mi gratitud, mi esperanza? ¿Siento que alguna vez el Señor me ha abandonado? ¿Está bien esa actitud de sentirse abandonado y pensar y casi que decirle a Dios, ¿por qué me tienes aquí abandonado con lo que me está pasando? El Señor no te abandona, el Señor no te abandona. Y es tomar conciencia de esto es bueno, porque esa actitud no es buena.
Y cada vez que la repetimos, nos estamos haciendo un daño espiritual. Cuidado. ¿Cuál es mi relación y mi sentir ante mi posible muerte? Imagina que usted piensa, y yo cuando mire a morir, pues, ¿qué tal que fuese pronto o no tan pronto? Pero empiezas a sentir miedo, desconfianza de Dios o de todo. ¿Cómo te sientes saber que tus seres queridos también algún día se van a ir? Y dependiendo de tus respuestas a estas dos posibilidades, son tus respuestas. ¿Son cristianas? ¿Tus actitudes frente a estas posibilidades son cristianas? ¿Qué necesitas más para tener confianza en Dios y amar con amor cristiano a estas personas para que pase cuando pase, tú digas bendito sea Dios porque todo era según tu voluntad y me diste la oportunidad de ser reflejo de perdón, de amor, de todo lo que es bondad? Muy bien, hasta allí entonces. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor, te pertenecemos, somos tuyos. Toma nuestros corazones, oh Señor, y sopla sobre nosotros tu Espíritu Santo. Que sea tu gracia y ese Espíritu Santo poniendo en orden aquello que necesitamos en nuestro corazón para sentirnos siempre llamados, enviados y con una misión. En esta Semana Santa, Señor, continúa purificándonos de verdad. Que no sea una Semana Santa más, sino que seamos santos durante la semana. Que tu Espíritu Santo de nuevo nos purifique, nos guíe y nos dé la luz para continuar buscándote y que podamos encontrarte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.